Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias también a los que están a través de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y invite a alguien. Tenemos una comunidad de más de 30,000 personas que todos los días interactúan, conversan. Algunos están de acuerdo, otros no, pero esa es la democracia, así que gracias. Gracias también a los que nos siguen por Voz Media Network en YouTube. Voz Media Network es el canal de YouTube institucional y también los invito a que se suscriban. Gracias, gracias. Aquí estamos en esta noche de viernes. Viernes 23 de febrero del año 2024. Los que están en el sector público, algunos ya cobraron. O sea que hoy es día de Nuestra Señora del Manejo. Aquí estamos con todo menos con miedo. Miren, ayer habló Leonel Fernández. Su equipo de prensa habría anunciado que el expresidente en 3 ocasiones hablaría y el país estaba al pendiente de qué era lo que iba a decir Leonel. Hay que recordar que el pasado proceso electoral, la Fuerza del Pueblo con su presidente recorrió el país bajo el argumento de que tenían 2 millones de inscritos en su padrón y que por tanto la matrícula de sus alcaldías y directores generales crecerían ampliamente. Y ese fue el discurso que se propagó. Sin embargo, cuando llegó la hora de la hora, el porcentaje que sacó de alcaldes, de directores de la Fuerza del Pueblo fue sencillamente pírrico. A partir del lunes, mucha gente de ese partido ha estado pidiendo cabezas para que respondan por el mal desempeño que tuvo la Fuerza del Pueblo. Bueno, resulta que ayer Leonel habló y hablaba acerca del nivel de abstención, y hablaba acerca de la compra de votos, y hablaba acerca de la utilización de los recursos del Estado, y hablaba de la represión a dirigentes de ellos, todo eso. Y yo le escuchaba, sin embargo, en esos minutos que él hablaba, solo una cosa pasaba por mi mente. ¿Quién va a responder por el mal desempeño de la Fuerza del Pueblo? ¿Cuál es el responsable que va a pagar por el desempeño que ustedes habían vendido de que iba a ser el mejor, sin embargo, no fue el mejor? Y yo les explicaba a ustedes que en cada institución, por ejemplo, en una empresa, el otro día vi que el grupo Ramos anunciaba que ya los Ramos no iban a estar al frente de ese grupo, sino que ellos iban a poner un presidente ejecutivo y que ellos iban a supervisarlo. Imagínense que ahora ellos lo ponen ahí, al pasar de un año, cuando pasan inventario, cuando hacen auditoría, cuando sacan los numeritos, se dan cuenta que la situación del grupo ha ido descreciendo, que tienen más deuda, que venden menos, que los empleados no tienen el mismo desempeño, que la empresa en general ha ido en picada. ¿Qué ustedes creen que va a hacer el grupo, o sea, los directivos de esa empresa? No van a quitar la gerencia, el presidente ejecutivo, y van a buscar nuevas cabezas que puedan dirigir esa empresa hacia donde ellos entienden que es el éxito. Bueno, lo mismo debe suceder en los partidos políticos. De hecho, yo les he estado diciendo a ustedes que la ley electoral, dentro de las cosas que contempla,
es que luego que ha pasado un proceso, la dirección política de esos partidos tiene que sentarse y hacer un análisis ampliamente de cómo fue su funcionamiento, tanto si ganaron como si perdieron. Y ya con eso en la mano, entonces, toma las decisiones y las estrategias que se deben dar. Yo hice críticas la misma noche de las elecciones cuando el coordinador de campaña de la Fuerza del Pueblo, el diputado Rubén Maldonado, salía y daba unas declaraciones cantinflescas del proceso. ¿Cómo usted, cuando ni siquiera se ha terminado de declarar, de dar los votos, de dar los boletines, cuando no se ha computado el 50% de la mesa, cómo que usted sale a hablar del proceso? Espere que termine, hacen un análisis profundo, entonces se dan declaraciones sobre lo que pasó y sobre lo que no pasó. Sin embargo, como parte de ese proceso de cantinflación de la dirección de ese partido, salió el señor Maldonado a dar declaraciones, a vociferar locuras. Bien, a medida que han ido pasando los días, las expectativas crecían respecto a quienes debían pagar por el desempeño pírrico, malo de la Fuerza del Pueblo. Señores, han pasado los días, habló Leonel ayer, habló del tema de las elecciones, pero no habló de quiénes había que llevarle las cabezas. Yo he dicho aquí de forma muy responsable, como siempre lo hago, no solo la Fuerza del Pueblo, el PLD y hasta el PRM, porque yo le decía a ustedes que hay un ministro que estaba apostando con su equipo a joder a la alcaldesa del distrito, practicando la vieja política de trapisonda, de traición y todas esas cosas. Y en el PLD les he dicho a ustedes que el actual candidato presidencial, que lo que ha ido es descreciendo y que en el proceso pasado la demarcación que él dirigía o que dirige todavía, que es Santiago de los Caballeros y que se supone que es la tacita de oro de él desde donde él vendió su campaña, él perdió ahí. Yo he dicho que él debió renunciar a la candidatura presidencial o por lo menos ponerla a la disposición para que los partidos, todos los partidos de oposición, se pusiesen de acuerdo. No pasó eso. En la Fuerza del Pueblo yo he dicho que Radamés Jiménez, que Rubén Maldonado, que Natanael Concepción, que César Fernández, toda esa gente, Leonel, lo primero que tiene que hacer, si quiere que la gente le comience a creer algún nivel de que la situación de su partido no fue la correcta, es llevar la cabeza a esa gente. Miren, dentro de lo que el doctor Fernández decía en su discurso el día de ayer, es que ellos reconocen que no estuvieron a la altura de lo que ellos esperaban. Como en una frase muy pequeñita, él reconoce que la cosa no funcionó. Ahora vienen las consecuencias de que una gerencia política no haya hecho el trabajo. Primero, casarse con el discurso de los famosos 2 millones de electores. Eso es como una gente, Alba, que vive enseñando los molleros. Miren, mira Roberto, yo estoy fuerte. Y hace así, un modelo. Mira los molleros míos, es verdad. Tiene los brazos así. Pero cuando usted le dice que levante esa taza, dice, ay, no la puedo levantar. No tiene fuerza. Exhibe una musculatura, pero en la práctica, cuando se trata de que haga la fuerza, no la tiene. Eso le pasó a ese partido. Exhibía una musculatura de 2 millones de inscritos, pero cuando llegó el momento de levantar la taza, no había la fuerza. Hay muchísimas tesis sobre ese tema. Que no llegó el dinero para movilizar a las personas, que no se coordinó bien, que los que dirigían la campaña lo que estaban era en sus propios asuntos y negocios, entre otras tantas cosas. La primera señal
para desenmarañar ese lío, tenía que venir del jefe de ese partido, del dueño, del director, del presidente de ese partido, que es el doctor Fernández, que después de haber ejercido el poder en 3 ocasiones, no es un inexperto político. Tiene 70 años. Tiene más de 50 años en la vida política, entonces no es un niño. Entonces, los partidos políticos, por esa razón es que van perdiendo la credibilidad. Yo le decía a un amigo el día de ayer, oye esto, Alba, que la principal motivación, cuando un ejército está motivado, ese ejército, miren, acaba con el mundo, cuando está motivado. Ahora, cuando un ejército está desmotivado, miren, no puede ni levantar una hoja. En la Biblia aparece el ejército de Gedeón. En Jueces, creo que en el capítulo 8 de Jueces, capítulo 7 y capítulo 8 de Jueces en la Biblia, aparece el ejemplo de Gedeón. Gedeón, un juez, un rey, guerrero, que Dios le dice que tiene que luchar contra un ejército. El ejército de enfrente tenía más de 125,000 personas y él tenía un ejército pequeñito. 3 o 4,000, Roberto. Imagínense, el ejército de 3 o 4,000 a pelear con el de 100 y pico de miles. Pero cuando va a prepararse para la batalla, ¿qué le dice? No, tú tienes que seleccionarme los soldados y hacer una depuración. De esa depuración le quedan 300 soldados. ¿Qué le dice Dios? Con esos 300 tú vas a ganar la batalla. Cualquiera diría que era una locura. Búsquese ese relato bíblico de Jueces. Cómo Gedeón, a medianoche, con sus soldados, ¿tú sabes qué ellos hicieron, Roberto? Rodearon la montaña donde estaban los otros soldados durmiendo, el ejército contrario. Tomaron vasijas de barro, tomaron cornetas, cosas que hicieran bulla. Y cuando todo el mundo estaba durmiendo en la madrugada, ¡prum!, rompieron todo, hicieron bulla. El ejército contrario creyó que era que lo habían asaltado y que los demás eran mucho más. Y comenzaron a matarse uno con otro del mismo ejército en la confusión. El ejército de 300 le ganó al ejército de miles. ¿Qué pasó? Estrategias. 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 Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo el PRM, por ejemplo, en el proceso pasado, ganó las elecciones teniendo en contra al ejército del frente, que era el PLD, pero que estaba en el gobierno, que sabía usar los recursos del Estado y que tenía toda la fortaleza y la falta de escrúpulos para funcionar? Porque ahí pasó de todo en las elecciones pasadas, en la del 20. ¿Cómo ganó el PRM? Con estrategia. Hay que reconocerlo. El PRM, una de las cosas que hizo, que la cara de su partido, aunque en el fondo tienen pensamientos retrógrados y de viejo, las dos caras, ¿quiénes eran? 2 jóvenes, José Paliza y Carolina. 2 caras frescas, más su candidato, que era Luis Abinader. Comenzaron a construir una narrativa de que el PLD era lo peor. Utilizaron a las organizaciones de la sociedad civil. Utilizaron la Marcha Verde, la Plaza de la Bandera. Y esa narrativa, ese discurso comenzó a coger fuerza. En febrero, un sabotaje a las elecciones que todavía no se sabe quién fue el responsable, pero eso les favoreció a ellos. Arrasaron en las alcaldías. Como Leonel y Danilo se habían dividido, entonces Luis comenzó a crecer. Inmediatamente Leonel dio aquel discurso yéndose del PLD, Luis comenzó a crecer. Ganó la presidencia. Muchos dicen que hubo suerte. Sí, hubo suerte, pero también hubo estrategias. Podemos decir que esto, que lo otro, están en el poder, tienen estrategias. Marcaron estrategias que le funcionaron. Entonces, ahora vivimos en procesos donde la oposición
Habla, por ejemplo, de los altos precios de la comida. Es verdad que la comida está carísima. De la corrupción, yo tengo los últimos 3 años, yo creo que debo haberlos cansado con el nombre de Carlos Bonilla, de Neney, de Kimberly Tavera, muchísimos casos que hemos denunciado desde aquí. Todos los días hemos hablado de lo mismo. Hay problemas serios, están ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que los sectores políticos de la oposición no están en eso. Yo le dije a ustedes el lunes que se prepararan para que vieran el espectáculo más patético de la oposición matándose por quién debía encabezar la boleta. Yo le dije a ustedes de hace meses que era una hipocresía hablar de alianzas si ellos no iban aliados desde el principio. Alcaldías, regidores, presidencias, senadores, diputados. Lo dije y el tiempo me dio. Yo recuerdo que yo hice ese comentario y una persona me cuestionó y dijo que yo estaba equivocado, que yo, mire el tiempo, la razón que me dio. Como en muchos sitios la suma de los dos partidos le daban ganancias, pero como estaban divididos, matándose, no pudieron construir una mayoría. No pueden quejarse. No pueden quejarse. La estrategia le falló. O los negocios de determinadas personas. Yo siempre he dicho que a veces, Roberto, los grupos que están al lado tuyo son los que más daño te hacen. Los grupos de Leonel y Danilo no le interesan que ellos se junten. Vaya usted a pensar por qué. ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Señores, en ocasiones estar en la oposición produce más beneficio que usted esté en el gobierno. Sin la presión que se coge en el gobierno. Sobre todo cuando ya han pasado por esa posición. Víctor Suárez denuncia que una parte de su partido negoció impunidad. Y por el otro lado se ve a personas del entorno del doctor Fernández siempre muy cerca de gente del gobierno. Muy amigo de Pacheco, muy amigo de Yayo, muy amigo de fulano, muy amigo de fulano. ¿Usted es oposición o está con el gobierno? Entonces, como no se definieron respecto a lo que iban a hacer y lo que tenían que hacer, los resultados. Miren, de aquí al miércoles, prepárense para que vean cómo la oposición va a terminar de matarse. Ya en el PLD andan diciendo que ellos tienen al hijo de Felucho como candidato vicepresidencial de Abel. Pero yo creo que el hijo de Felucho marca mejor que Abel. Por lo menos un tipo más agradable, más político, más esto. Él es que debería ser candidato y Abel vicepresidente si acaso. O sea, la oposición vio cómo le fue por transitar dividido en el proceso electoral e insisten en lo mismo. Entonces no se pueden quejar si Abinader gana con un 80, con un 90, con un 200%, porque ustedes decidieron por muchísimas razones, entre ellas negocios y dinero y vainas particulares, decidieron transitar ese camino. Yo recuerdo, Alba, siempre un artículo que escribió don Rafael Herrera, que era el director del periódico Listín Diario, hablando de los que son independientes. Y él decía, en un párrafo del escrito, decía, ¿independientes a favor de quién? Entonces yo pregunto en las dos direcciones de los dos partidos de oposición, PLDistas a favor de quién, fuercistas a favor de quién, me lo pregunto. Y lo que se ve en el proceso me da la respuesta, a favor de sus intereses personales y particulares. Vamos a la pausa, al regreso tenemos mucho más en A Esta Hora con Obniel Ramírez.